Sean todos bienvenidos, Iglesia del Señor. Muchas veces nosotros nos preguntamos cómo podemos vencer a la carne, cómo podemos arreglar nuestros problemas allá internos, nuestros problemas con el pecado. Para ser más claros, cómo podemos hacer que el pecado desaparezca de nuestras vidas. La enseñanza del día de hoy se llama ¿Cómo vencer la carne? Y vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. ¿Qué vamos a hacer? Porque pues nosotros queremos que desaparezca. Ya hemos creído en Jesús, venimos a la iglesia, pero seguimos cayendo en lo mismo y en lo mismo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar de pecar o vamos a seguir viviendo como tibiamente, como sirviéndole a dos señores? Entonces vamos a ver qué es lo que nos muestra la palabra de Dios, porque pues puede ser un dilema para muchos y estar cayendo constantemente en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo. Y a veces quisiéramos que algún hermano viniera y orara por nosotros. Hermano, ore para que me deje de gustar esto. Ore para que se me vaya esa adicción al cigarrillo. O ore, hermano, para que se me vaya ese gusto por las mujeres. O ese gusto por la pornografía. O ese gusto por la cerveza. O por cada uno. Ustedes se conocen a ustedes mismos. Ustedes saben cuál es ese donde caemos una y otra vez. Pero pues así no funciona, ¿sí? La oración fortalece y puede hacer muchas cosas, pero es una decisión. Y vamos a ver lo que nos dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 17. Vamos a leer del versículo 17 al versículo 24, Efesios 4, 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. 19. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. El apóstol Pablo está diciendo que ya no vivamos más como vivíamos antes, que no pequemos más porque ahora somos nuevas criaturas. Lo recibimos acá en la iglesia, a Jesucristo, y recibimos esta palabra y parece fácil, ¿cierto? Y salimos allá hoy, después del almuerzo, o mañana lunes y ya se nos olvida y otra vez volvemos a pecar. Seguimos pecando. ¿Cierto que eso nos pasa? También podríamos leer esto y pensar que es imposible. No, eso es muy difícil para mí. A mí me gusta mucho tal pecado. Yo prefiero seguir así. Algunos piensan así. Pero vamos a ver qué más nos dice. Vamos a analizarlo bien. Versículo 17, Efesios 4, 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Cómo andan ellos? En la vanidad de su mente.
Entonces Él nos aconseja que no andemos como ellos, que andan siguiendo lo que sus propios razonamientos les dicen, y eso los confunde. Sus propios pensamientos los confunden y por eso es que andan de una manera que no es conforme a la voluntad de Dios. Dios dice también acá, por medio de su palabra, que nosotros ya no somos como ellos, que nosotros ya conocemos a Dios. Entonces, como nosotros conocemos a Dios y como conocemos a Jesucristo, entonces ya no pensamos igual que ellos, porque ahora tenemos el conocimiento de Dios, ¿cierto? Nosotros ahora entendemos cosas que ellos no entienden, pero seguimos pecando, seguimos fallando. Entonces, ¿qué pasa? Pues conocemos a Jesús por medio de la palabra, escuchamos la palabra, conocemos la palabra, seguimos conociendo a Dios, pero seguimos fallando y seguimos pecando. Versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Les dice que ellos tienen el entendimiento entenebrecido, es decir, andan en la oscuridad. Nosotros no, nosotros ahora tenemos la luz. Y también nos dice ahí que ellos son duros de corazón, han endurecido su corazón. Entonces nos está hablando de dos lugares acá, ¿verdad? El entendimiento que es en la mente y el corazón. Dos lugares. Entonces aquí está algo que podemos aplicar nosotros. Pues la mente sería lo natural, porque en la mente recibimos los conocimientos, ¿cierto? De esto. Y en el corazón es donde sería recibir lo espiritual. En el corazón es donde tomamos las decisiones. Entonces ellos no quisieron meditar en el Evangelio, los que no creyeron. No quisieron meditar en estas cosas. Como no quisieron meditar en estas cosas, endurecieron su corazón y no creyeron a la verdad. Nosotros recibimos esto porque escuchamos el mensaje y lo estamos entendiendo. Como lo estamos entendiendo, ahora lo bajamos a nuestro corazón. Entonces, acá está la clave, recibirlo acá en el corazón. Ahora, no es el corazón físico el que bombea allá sangre, es el centro de nuestras emociones y nuestros deseos, o lo que podemos decir el alma. Allá es donde recibimos esto, la palabra de Dios. ¿Recuerdan hace 8 días? Recibimos la palabra de Dios, la escuchamos. Versículo 19. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, o sea, estas personas que no creen, que tienen el entendimiento entenebrecido, que viven en la oscuridad, perdieron toda sensibilidad a causa de esa dureza del corazón, pierden toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Así actúan los que no tienen a Cristo. Son felices pecando y es normal para ellos porque han endurecido su corazón y porque han perdido toda sensibilidad. O como dice en otra parte, han cauterizado la conciencia. Pero si lo viéramos espiritualmente, serían derrotas para ellos. O sea, ellos lo ven como la felicidad, como el placer, como lo mejor, el pecado, ¿cierto? Pero en realidad están siendo derrotados, siendo contaminados y consumidos poco a poco, entregados a placeres sensuales que no le agradan a Dios. Y son así porque no conocen a Jesús, pero nosotros conocemos a Jesús. Y nosotros podemos decir, o lo que Pablo nos está diciendo acá es, como ustedes conocen a Jesús, entonces ustedes ya van a pecar más. Pero nosotros decimos, nosotros estamos intentando no pecar más, ¿cierto? Porque conocemos a Jesús. Entonces falta algo más, el conocimiento de la palabra de Dios y de ponerla en práctica. Versículo 20.
Mas vosotros, iglesia, creyentes, no habéis aprendido así de Cristo. Entonces acá ya nos da una palabrita más que es aprendido. Entonces la diferencia entre creyentes y no creyentes es el conocimiento de Dios. La diferencia es que ellos no han aprendido algo y nosotros sí hemos aprendido algo de Jesucristo. Y es algo natural, aprender es algo natural, algo que cualquiera puede recibir. Ustedes cuando pasaron por el colegio aprendieron a escribir, aprendieron a leer. Cualquiera puede. Acá dice, ustedes aprendieron esto de Cristo y seguimos aprendiendo. Y por eso venimos a la iglesia, para seguir aprendiendo de Cristo. 21. Si en verdad te habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Si en verdad ustedes están dispuestos a escuchar lo que Jesús quiere enseñarles, pues ustedes han aprendido. Es importante escuchar, y lo hablábamos hace 8 días, la disposición que tenemos para recibir la palabra de Dios. Entonces nosotros hemos oído, hemos aprendido de Cristo, y a eso venimos a la iglesia. Por medio de Jesús hemos conocido la verdad que no tienen los que no han creído. Entonces, si estamos dispuestos a escuchar la palabra de Dios, entonces en verdad hemos oído, porque estamos dispuestos. Versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Despojaos, o sea, es usted y yo que tenemos que despojarnos del viejo hombre. Yo no puedo orar por ustedes para que se despoje el viejo hombre, para que el viejo hombre se vaya, ni ustedes por mí. Y Jesús tampoco puede despojarlos a ustedes, porque es una decisión personal. Despojados del viejo hombre. 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, en nuestra mente. Renovaos en nuestra mente. Entonces, en nuestra mente y en el corazón está la clave. Y vestidos del nuevo hombre, 24, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, por estas 3 cosas podemos dejar a ese viejo hombre. ¿Cuáles 3 cosas? Que hemos oído, que hemos aprendido y hemos conocido la verdad. Por esas 3 cosas deberíamos dejar de pecar, según lo que está diciendo Pablo acá. Porque hemos oído, aprendido y conocido la verdad. Y suena genial que pudiéramos dejar de pecar por esas 3 cosas. Es lo que estamos intentando hacer, ¿verdad? Pero no es lo que queremos verdaderamente. Lo que queremos verdaderamente es que nos deje de gustar el pecado. Pero la mala noticia es que no va a pasar. Como que quisiéramos que nos castraran esos pecados, que los quitaran, que los arrancaran, que como que esas áreas en las que estamos fallando el Señor nos cogiera y nos dijera, te la quito. Pero lo que pasa es que eso es algo que está en nuestra carne y ese tipo de ajustes tenemos que hacerlo nosotros mismos. Y es difícil porque nuestra naturaleza caída es así, nuestra naturaleza carnal es así. Parece sencillo como lo escribió Pablo, pero en la práctica se pone difícil. Y entonces por eso es que nosotros, ya siendo creyentes, convertidos, nacidos de nuevo, viene alguien y nos hace alguna maldad y quisiéramos vengarnos o desquitarnos porque no estamos andando en amor. Sabemos que debemos andar en amor, pero no andamos en amor. Y por eso quisiéramos, en realidad, matarlo, tal vez.
¿Qué es lo que nos controla? Pues que ahora somos creyentes, pero en realidad estamos descontrolando ese animal para que no vaya ya a pecar. Pero no debería ser así, porque si yo ando en amor y si esa persona me hizo mal, pues paso por alto la ofensa porque lo amo. Entonces, se trata de oír, conocer, aprender la verdad y andar en amor. Es así, el amor es la base de nuestro cristianismo. Y vamos a ver lo que más nos dice. Romanos capítulo 12, versículo 2. Entonces son varias cositas lo que tenemos que hacer. Aprender de Jesús, conocer a Jesús, escuchar la palabra, pero ¿qué pasa con nuestro entendimiento? Romanos 12, 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Transformaos, eso es lo que todos queremos, ya rápido, que seamos transformados, que el Señor nos transforme. Y oramos así: Señor, transfórmame, quítame esto, quítame lo otro, que ya no seamos más malos y pecadores, sino que andemos en santidad y en amor. Este es el deseo que como creyentes cristianos quisiéramos tener, ¿cierto? Dice: renovación de nuestro entendimiento. Dios no nos va a quitar el gusto por las adicciones o por las debilidades que estamos teniendo. Lo que Él va a hacer es cambiar nuestra manera de pensar las cosas para que nosotros entendamos que esto está mal y esto está bien. Nuestra manera de pensar para que lo analicemos y dejemos de hacerlo, porque nos va a traer consecuencias. Eso es lo que nos está diciendo acá: renovar nuestro entendimiento. Y también nos dice ahí que no os conforméis a este siglo. Es decir, no seguir los pensamientos y los razonamientos humanos, los del mundo, las conductas pecaminosas que trae el mundo. Ese es el consejo que nos da acá, porque pues usted puede haber nacido de nuevo y seguir viviendo como un pecador, porque no ha renovado su entendimiento. Y muchas personas viven así por mucho tiempo, porque no pueden renovar su entendimiento o no quieren renovar su entendimiento. ¿Y cómo renovamos el entendimiento? Por medio de la palabra de Dios. Y también pues apartándonos de esas cosas que sabemos que no son buenas, es decir, los razonamientos y los pensamientos del mundo. Y estas personas que viven mucho tiempo así y no renuevan sus pensamientos, pues pueden sufrir consecuencias. Porque, es decir, no quiero, recibí a Jesucristo, nací de nuevo, pero no quiero recibir la verdad. No quiero recibir más palabra, ni hacer nada más. Entonces, pues va a recibir consecuencias, porque no está haciendo las cosas bien. Y pues hasta que aprendan la lección, se arrepientan y comiencen a hacer las cosas como el Señor dice que las hagamos. Y es lo que conocemos como santificación progresiva o crecimiento progresivamente, porque tampoco va a pasar que reciba al Señor y deje de pecar. Eso no pasa. Pero sí tenemos un dominio propio que nos ha dado el Señor para detener ciertas cosas y recibir lo bueno. No es de la noche a la mañana. Pablo pasó 14 años instruyéndose en la palabra para ser quien fue, para escribir todo lo que escribió. Estuvo 3 años meditando en el Señor por allá solo. ¿Cuánto tiempo hemos estado nosotros meditando en el Señor? A veces ni un día, ni unas horas tal vez.
Usted tan pronto se convierte, tiene acceso al reino de los cielos, porque ha recibido a Jesús, pero no ha renovado su entendimiento. Entonces, al momento de recibir a Jesucristo, el espíritu queda blanco, pero el cuerpo y la carne no, queda caída todavía. Hay que comenzar a renovar el entendimiento. Debemos renovar nuestra mente para aprender a vivir como cristianos. No se trata solo de recibir a Jesucristo. Entonces, recibimos a Jesús y comenzamos a renovar nuestra mente. Y así vamos a aprender a batallar. Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad, pues la verdad de Jesús. Entonces, ¿qué es lo contrario de la verdad? La mentira o el engaño. Entonces, si conocemos la verdad, podremos quitarnos el engaño. Hay cristianos que viven mucho tiempo engañados porque no han conocido la verdad. Conocen solo el sacrificio de Jesús, pero no han conocido la verdad. Y entonces siguen engañados en ciertas áreas. Entonces conocemos la verdad y seremos libres para escoger. Hay cristianos que conocen la verdad, pero quieren seguir engañados o siguen en esas mismas cosas. Entonces, ¿nos hará libres para qué? Para decidir si queremos seguir en lo mismo o si queremos andar en la verdad o en el camino correcto, que es en el camino de la palabra de Dios, en el camino de Jesús. Entonces, como no conocemos la verdad, seguimos practicando el pecado. Y eso podría llevar al infierno, porque estamos desechando la palabra de Dios. O sea, estamos desobedeciendo lo que Él nos está diciendo que hagamos. Hablamos de personas que ya llevan años, ¿no? El nuevo creyente es diferente, porque el nuevo creyente hasta ahora está aprendiendo, es un bebé que está aprendiendo a gatear y luego a caminar espiritualmente hablando. Pero un viejo creyente que lleva años y sigue lo mismo, pues es porque no ha conocido la verdad y sigue lo mismo. Entonces puede ser un acto de rebeldía. Entonces, si usted sabe que es pecado y sigue así, pues está practicando el pecado. Y la Biblia dice que el que practica el pecado no es de Dios. Es un necio y va camino al infierno. Y estando allá ya no hay vuelta atrás. Ya no puede decir me arrepiento porque ya tuvo toda una vida para arrepentirse. Por eso la verdad nos muestra por dónde debemos ir. El engaño no, el engaño nos desvía, pero la verdad sí nos dice por dónde debemos ir. La palabra nos dice por dónde debemos ir, qué es lo que tenemos que hacer, cuál es el camino correcto. Volvamos allá a Efesios 4:25. Pablo nos deja unas instrucciones adicionales ahí. Pequeñas cosas que tenemos que mejorar. Efesios 4:25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. A veces nos cuesta decir la verdad. 26. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, no dure tanto tiempo enojado con su hermano, con su hermana, con su esposo, con su esposa, con su familia. Ni deis lugar al diablo, porque si vive mucho tiempo enojado, pues le va a dar lugar al diablo y va a venir y lo va a tentar y lo va a lastimar, y no solo a usted, sino a las personas que están a su alrededor.
28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Hurtaba. Hurtar es cualquier cosa, 100 pesos a 1.000.000 de pesos, o un pasaje de Transmilenio. Es lo mismo, está robando. Así sea el Estado injusto, no, está robando igual. 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los creyentes. Palabras corrompidas, palabras malas, palabras que no edifican, palabras que maltratan, groserías, maldiciones, todo este tipo de cosas que pueden salir por nuestra boca. Eso trae consecuencias, claro. Sí, porque puede maldecir a alguien sin saberlo, en su ignorancia. Versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Todas estas cositas que parecen pequeñas pero hacen tanto daño, contristan al Espíritu Santo que tenemos acá dentro y que mora en nosotros y que está haciendo todo lo posible para que seamos como Jesús. Es para tener en cuenta entonces que debemos tener cuidado con estas pequeñas cosas. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Quítense de vosotros. Ustedes mismos tienen que hacerlo. Todas esas cosas. Entonces, si tenemos un problema de amargura por allá adentro, pues tengo que ir a examinar qué es lo que está pasando y por qué tengo ese problema de amargura allá en mi corazón. Enojo, ira, todas esas cosas. Antes, versículo 32, sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Perdón, a veces cuesta perdonar a los demás, a los que nos hacen daño, pero se puede. La palabra dice que podemos, así como Cristo nos perdonó a nosotros. Entonces, ¿qué falta? Pues renovar nuestro entendimiento, aprender más del Señor y andar en amor. Nosotros tenemos dominio propio. El Señor nos ha dado dominio propio para poder vencer todas estas cosas. Además de eso, además de que nos ha dado su Santo Espíritu, también nos ha dado dominio propio, porque no tenemos espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Volvamos a Romanos 12:1. Me tienen paciencia que estemos para allá y para acá. Pero quiero dejar clara la idea. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Presentéis vuestros cuerpos. Les dije que el Espíritu ha sido blanqueado por medio del sacrificio que hizo Cristo. Ahora mi trabajo es presentar mi cuerpo como sacrificio vivo, agradable y perfecto al Señor. Entonces, nosotros somos un espíritu, somos un espíritu que tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. No es al revés, no somos un cuerpo que tiene un espíritu y que tiene un alma. Es decir, el cuerpo no controla nuestra vida. Los deseos de mi carne no controlan nuestra vida. Es mi espíritu el que gobierna sobre el cuerpo.
Lo repito, somos un cuerpo, tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo que es el que está contaminado. El espíritu ya fue limpio por el Espíritu Santo. Entonces, no es al revés y tampoco es el alma la que toma decisiones, es el espíritu. Entonces, el Espíritu Santo le dice a mi espíritu lo que yo tengo que hacer y tomamos las decisiones correctas. No es la carne la que gobierna, ni el alma la que toma las decisiones, porque ahí es donde nos equivocamos. ¿Sí me entienden? Esto es renovar el entendimiento. Entonces, vamos a sacrificar nuestro cuerpo, vamos a sacrificar nuestra carne para el Señor. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho en favor de ustedes. ¿Qué ha hecho Dios en favor de nosotros? Todo. Nos dio vida, nos creó, ¿sí? Desde el vientre de nuestra madre. Envió a Jesucristo por amor a morir por nosotros para liberarnos del poder de la esclavitud del pecado y de la muerte y del diablo. Eso ha hecho Jesús. ¿Qué estamos dispuestos a hacer nosotros? Pues deberíamos seguir el consejo que dice acá Pablo y entregar nuestro cuerpo. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esta es la clase de sacrificio que a Él le agrada. O sea, entregarle nuestro cuerpo, no es todo nuestro ser en realidad. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Entonces venimos a alabarlo, sí, venimos a adorarlo acá, pero acá dice que la verdadera forma de adorarlo es también cómo nos presentamos delante del Señor, o qué estamos haciendo con nuestra carne, con nuestro cuerpo. El único sacrificio que Dios quiere es que usted coja su carne y la domine por medio de su Espíritu, con las armas que el Espíritu Santo le da. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Que lo dobleguemos esa carne ante el Señor y la obliguemos a obedecer. Entonces, carne, ya no vas a mandar más tú, va a mandar el Espíritu Santo. Entonces ya no van a ser sus deseos, sino que van a ser los deseos del Padre. Y tenemos valor y dominio propio por medio del Espíritu Santo y la vamos a poder sujetar. Amén. La carne no puede dominar a su espíritu. Es al revés. A un espíritu renovado no lo puede dominar. El espíritu renovado dominará la carne. Entonces, por más deseos carnales que haya en nosotros, no lo va a poder hacer. ¿Y por qué también? Pues porque amamos al Señor. Entonces, si el Señor nos amó y envió a Jesucristo y ha hecho tantas cosas por nosotros y nos ha dado la vida eterna, pues nosotros decidimos amar al Señor, amarramos la carne y lo obedecemos. Entonces, es una cuestión de amor. Renovar el entendimiento, conocer de Jesús, escuchar la palabra, aprender de Él y amarlo. Si no amamos al Señor, pues va a ser muy difícil dejar el pecado. Lo amamos por todo lo que Él hizo en la cruz, por darnos la gracia, ese regalo que no merecíamos. Dios sacrificó a su Hijo por nosotros, entonces nosotros sacrificamos nuestra carne por Él. Así funciona. Una cuestión de amor. Vamos a ver un ejemplo acá de alguien que no amó. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 9. Cuatro, 9. 9 y 10. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 9 y 10.
Pablo le habla a Timoteo: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Dice: Demas me ha desamparado amando este mundo. Este es un discípulo y compañero del ministerio de Pablo. ¿Pero qué pasó? Amó al mundo y se fue para el mundo, siendo discípulo de Pablo. Lo desamparó. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Que por causa de ese amor al mundo, abandonó a su hermano, y no solo abandonó a su hermano, sino que también le dio la espalda al Señor, porque está dejando de hacer el ministerio por ir a amar las cosas del mundo. ¿Recuerdan lo que leímos en Romanos 12? Vamos a dejar el mundo a un lado y vamos a buscar amar a Dios. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios. Amarás a Dios. Entonces, acá Demas está rompiendo ese mandamiento y se fue a amar al mundo. Entonces está apostatando contra la fe. Ojalá se haya arrepentido y haya vuelto. ¿Sí? Eso es lo que nosotros no podemos permitir. Que el amor hacia otras cosas, hacia el mundo o hacia otras personas, pasen por encima de Dios y no amemos a Dios. Si no amamos a Dios, pues será más difícil dejar el pecado. O podríamos ser engañados por no amar a Dios. Miremos otro ejemplo con incrédulos ahora. Juan capítulo 3, versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, o sea, Jesús, y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Podríamos decir, y esta es la condenación, que Jesús vino al mundo y los hombres amaron más al mundo y a las tinieblas que a Jesús, porque sus obras eran malas. ¿Y por qué más? Pues porque no decidieron. Lo que leímos en Efesios, tenían el entendimiento entenebrecido. Aquí nos dice que porque sus obras eran malas, cuando vino el Evangelio no lo escucharon, porque dijeron: no, eso es una fábula o eso es mitología, me dijeron en estos días, y no quisieron escuchar la verdad, entonces no pudieron ser iluminados y amaron más al mundo. Entonces hay dos tipos de amores acá: el amor de Dios y el amor del mundo. Pero ellos amaron más al mundo que a Dios, y por eso se condenaron, amaron más las tinieblas. Entonces, esto se convierte en una batalla de amores, y podemos estar batallando con eso también. ¿A quién amamos más? ¿Amamos a Dios? Amén. ¿O todavía estamos ahí como fallando en esa área? Pues es el momento de examinarnos. Es el momento de examinarnos. Entonces, como nivelar ese amor, equilibrar ese amor. No quiere decir que vamos a odiar a los demás. Tenemos que amarlos a todos, pero el primer lugar lo tiene Dios. Entonces, si yo amo a Dios, pues será más fácil dejar ciertos hábitos que no convienen. Entonces, esa es la pregunta: ¿qué es lo que usted ama más? Si usted quiere dejar el pecado solamente por salvarse del infierno, pues no lo va a lograr. Eso es como recibir la salvación solamente para huir del infierno. Pues no es la motivación correcta.
Nosotros recibimos la salvación, amamos a Dios. Esa es la motivación correcta para ser salvos. Porque entonces sería por miedo y no por amor. Miedo a no condenarme y no por amor a Dios, que ha hecho tantas cosas hermosas por nosotros. Y es una manera de dejar el pecado y luchar contra el pecado, amando a Dios. Entonces, debemos decir que estamos, y creerlo también, que estamos locamente enamorados de Jesús. Eso es lo que Él quiere, que estemos locamente enamorados de Él. Y cuando uno está locamente enamorado de alguien, ¿qué hace? Todo lo posible por agradarlo. Entonces, si amamos al Señor, vamos a agradarlo en todo. ¿Por qué? Porque lo amamos. Entonces ya será mucho más fácil, porque me nace hacerlo. Ya no tengo que como obligarme, sino pues porque amo al Señor, no hago esto. Y ese es el verdadero culto racional, la verdadera adoración, desde mi amor. Por eso las personas que no han oído la verdad les va a costar. Los que no conocen a Jesús, pues peor. No lo pueden amar porque no lo conocen. Y por eso tampoco temen al infierno. No, el infierno no es real. Eso es un cuento de hadas. Pues no lo conocen. Están engañados. Entonces es una cuestión de amor. Nosotros que decimos que amamos al Señor, pues porque lo amamos vamos a aprender más de Él, a conocerlo. ¿Qué es lo que hacemos cuando conocemos a una persona que pensamos que va a ser nuestra pareja? Pues conocerla, ¿cierto? El Señor nos ha dado su palabra para conocerla y nos ha dado la iglesia para aprender de Él. Pues entonces esa es la manera de amarlo. Último ejemplo, Juan 12:41. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de ella. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Acá también está. No confesaron el nombre de Cristo porque amaban más a los hombres que a Dios. Y eran gobernantes. Y dice que creyeron en Él. Pero por la presión de los fariseos, lo negaron. Y dice que amaban más a los hombres. Pusieron en primer lugar a estos fariseos y a la gloria de Dios. Y más abajo el Señor habla de juicio. Pues si no lo recibieron y si lo negaron, pues condenación. Entonces nosotros vamos a ser santos porque amamos al Señor. Santos en nuestra manera de vivir, no. Ya somos santos porque estamos apartados para Él, pero santos en nuestra manera de vivir. Que nosotros estamos tan enamorados de Él que vamos a hacer lo que a Él le agrada. Vamos a hacer todo lo posible por agradarlo. Una cosa es hacerlo, una cosa es hacerlo por amor y otra cosa es hacerlo por temor. Exacto, desde el amor es más fácil vencer el pecado, dejar de pecar. Pero si yo no tengo una relación con Él, si yo no tengo una relación cercana con Jesús, pues entonces ¿cómo lo voy a conocer? ¿Cómo lo voy a amar? Si yo solo estoy pensando en que voy a ser salvo del infierno, pues no voy a amar a Jesús. Y tal vez me pueda condenar por eso.
Amar al Señor es más satisfactorio que cualquier pecado, porque dice allá en Corintios 13 que el amor permanece para siempre. Entonces el amor es lo más importante en nuestras vidas. El amor debe estar por encima del pecado. Total, el amor a Dios. Si amamos a Dios, podremos manifestar ese amor a los demás y andaremos en amor y ya no pecaremos más. La mejor prueba del amor, ¿cuál es? La fidelidad. Cuando un esposo o una esposa ama a su cónyuge, lo que hace es serle fiel, o sea, no va a mirar para otro lado. Así mismo nosotros, si amamos al Señor, no vamos a mirar a otros dioses, otras cosas, lo que le desagrade, sino vamos a tratar de hacer todo lo correcto. Eso es un cristiano fiel a su Señor. Hacer lo correcto porque lo amamos. ¿Por qué lo amamos? Por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces vamos a amar más a Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pónganse de pie, por favor.